Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El precio del dólar se encuentra disparado. Ya tocando el techo de los 5.000 pesos, el país está en medio de la incertidumbre, ya no por la volatilidad en el comportamiento de la divisa, que hace unos meses parecía una montaña rusa, sino por el crecimiento exponencial esta semana que la convirtió en un cohete, literalmente. Razones externas, pero también razones internas estarían explicando el ascenso vertiginoso de su precio. ¿Qué lo explica? ¿Qué está pasando? Hoy nos acompaña un experto en materia de dólar. Se trata de Felipe Campos, gerente de inversión e investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria. Felipe, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Carlos, buenos días y un saludo a todos. Bueno, empecemos por las fáciles. ¿Qué está explicando lo que está pasando con el dólar y particularmente lo que pasó con el dólar esta semana? De la manera más sencilla para que todos podamos entender, Felipe. Listo. O sea, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar está disparado en el mundo. Hay países que están viendo niveles que no veían hace 30 años, 40 años, como Japón, como el Reino Unido. O sea, que es un movimiento global. Es un movimiento que se tiende a dar cuando la economía mundial está entrando en recesión. Siempre viene acompañado por tasas de interés altas, por inflación alta. Esos siempre son componentes de ingredientes de la receta que hacen que el dólar estalle en estos momentos. Y cuando hay aversión al riesgo, cuando la gente tiene mucho susto y está esperando una economía que le vaya a ir mal, y a unas economías que les va a ir mal, demandan mucho dólar. Entonces, la dirección del dólar, por supuesto, no hay ninguna duda, es global. Y si uno compara Colombia con países que están muy mal también, que es la comparación lastimosamente que siempre se hace en Colombia, están muy parecidos. Devaluaciones de 16, 18, 20% es lo que está liderando en el mundo. Sin embargo, cuando uno ve a Colombia, al mismo tiempo más bien, de que les estoy contando una catástrofe, que uno dice, esto es el fin del mundo, lo que les diría, ese fin del mundo pasa cada 8 o 9 años, no es, lo que pasa es que como nos tocó la pandemia, nos tocó dos eventos muy seguidos, pero esto no es el fin del mundo, esto suele pasar cada 8 o 9 años y el mundo se recupera y le va muy bien después, pero al mismo tiempo de esta historia del fin del mundo, está pasando algo muy interesante en Latinoamérica. Y es que el Latinoamérica, que es el patito feo y ha sido bastante feo la última década, se le está haciendo una mezcla perfecta de materias primas fuertes, lejanía de la guerra y precios muy, muy baratos, pues porque lleva 10 años siendo aislada, digamos, y como no muy querida por los inversionistas, está siendo líder este año. Entonces uno ve a países como Brasil y México y Perú siendo las únicas monedas que no pierden un solo punto porcentual con el dólar en todo el mundo. Entonces, en ese contraste de cosas, uno dice, bueno, yo creo que Colombia está igualito al resto, pero dice, pero un segundo, monedas que son muy similares a la nuestra no están perdiendo absolutamente nada frente al dólar, entonces, y nosotros tenemos muchas características muy similares a esos países. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que sí, Colombia está entre dos fuegos, un fuego amigo, pues, o una fuerza amiga que es el apetito por Latinoamérica y el tema de la recesión global, y se le mete el componente político y entonces Colombia queda en la mitad del camino. No puede disfrutar el apetito que se está dando por Latinoamérica, que sí nos está llegando plata, pero no lo refleja el dólar ni los activos colombianos, pero tampoco le va como en el fin del mundo porque tiene ese agarre de Latinoamérica. Al final Colombia tiene esos tres componentes y lo político nos separa de lo que podría ser un gran año para Colombia en términos de sus activos financieros. Bueno, entonces detengámonos un poco. Entonces, hay una amenaza de recesión en el mundo, soplan vientos de recesión que parece ya se van a convertir en huracanes y parece que está por llegar. Pero viene la parte local. Y en la parte local, ¿qué es lo que está pesando más en esa presión que le está generando al precio del dólar? Y si uno quisiera comparar, Felipe, ¿qué tanto pesa lo internacional y qué tanto pesa lo colombiano? Sí, eso es como es una pregunta muy difícil de responder. Primero, digamos, metamos lo interno, todo lo interno en la misma bolsa. No digamos si es lo político o lo económico, hay un montón de cosas, metámoslo en la misma bolsa. Si tuviéramos que separar esas dos bolsas así solitas, yo diría, vea, lo interno, además que uno lo puede comparar con países, como les digo, similares a nosotros, yo creo que lo interno puede estar significando 600, 800 pesos tranquilamente, casi que toda la devaluación del año, porque como les digo, países similares no tienen devaluación este año.
Entonces, lo interno, donde hay dos cosas mezcladas, lo económico y lo político, no estoy diciendo que sea solo lo político, fácilmente puedo explicar casi que toda la devaluación del año, vuelvo a insistir, porque aunque sea un año de dólar fuerte, economías similares como nosotros le pusieron una barrera y no están perdiendo absolutamente nada frente al dólar. Entonces, lo interno explica, si uno piensa digamos, en una evaluación de 16%, lo interno explica más de 10% de eso tranquilamente, que estoy hablándoles más de 800 pesos, y el resto sí puede hacerlo global. Más de 10%, más de 10 puntos porcentuales. Más de 10 puntos porcentuales, exactamente. O sea, Cuando usted 800. habla, cuando usted habla de lo interno, usted lo divide y dice una cosa política, pero hay otro contexto. Hay algo que se está moviendo también ahí. ¿Cuáles son las cosas internas que se están moviendo? Y si quiere, arranquemos por lo distinto a lo político. Claro, ahí está el tema. Y es que uno no puede negar que Colombia y Chile, que se volvió el hermanito gemelo de Colombia desde hace 4 años, desde las manifestaciones que en el 2019 unen a estos dos países, como que encuentran un discurso que es político, un discurso que los alinea, pero digamos que el punto es que si uno mira lo económico, y alguien me podría controvertir tranquilamente y decir es que en lo económico Colombia no se parece a Brasil y no se parece a México y no se parece a Perú estos últimos 2 años, y yo tendría que decir que tiene la razón. Colombia, igual que el resto de países, tiene un problema de déficit. No es que Brasil no los tenga, claro que los tiene y los ha tenido todo el tiempo, igual que los otros países, pero en el último año, 2021-2022, los déficits mejoraron. O sea, esa plata que el gobierno tiene que pedir prestada, que se conoce como el déficit fiscal, o el déficit en cuenta corriente, que es la plata que nosotros tenemos que pedir prestado en dólares porque consumimos más de lo que producimos, en Colombia y en Chile estallaron. Entonces sí hay un elemento diferenciador, porque no debemos, para ser completamente justos, solo económico, que nos separa de las monedas que les estoy diciendo, y es que en la economía, antes de que llegara este gobierno, hubo un deterioro de los déficits de esa plata que le debemos, que debe el gobierno o que debe Colombia al mundo, esa plata que tiene que pedir prestada, desde antes, y pasó en México, perdón, y pasó en Colombia y pasó en Chile. Entonces, Colombia sí tiene unos datos que los diferencian de los países que les estoy diciendo, y eso es económico, y eso pasó antes de este gobierno, pasó con el gobierno anterior. Entonces, sí hay un elemento que le dice a uno, no, mire, lo económico también explicaría por qué Colombia se devalúa más rápido, la moneda pierde más valor que el resto, pero es difícil que yo les pueda decir, vea, es que el comportamiento del gobierno pasado en lo económico se puede separar de lo político, y aquí es el perro persiguiéndose la cola, porque después de las manifestaciones, tanto en Chile como en Colombia, se tuvieron que cambiar las políticas, los gobiernos se volvieron más heterodoxos, tuvimos en Colombia cosas como hacer un subsidio a la gasolina, que es una cosa que a la gente le puede parecer razonable o no, pero es muy rara en el mundo. O sea, nadie está subsidiando la gasolina porque es mucha plata la que toca gastar en eso. Se hicieron gastos de pandemia en el 2022, gastos sociales que ya no están haciendo otros países. Entonces, Colombia y Chile tuvieron los últimos 2 años que volverse mucho menos juiciosos con la plata en lo económico, pero provocado también por lo social y por lo político. Entonces es muy difícil separar no, es que el gobierno pasado decidió gastar porque quiso gastar y no, se le ocurrió gastar más, no. Hubo un cambio social, un cambio político, unas presiones que, claro, desembocaron en el gobierno actual. Entonces, en plata blanca, sí, Colombia y Chile tienen unos números económicos más complicados desde el gobierno pasado, déficit más grandes, y solo es desde el 2021, para ser más honestos. En el 2020 eran muy parecidos todos los países, en el 2021 gastamos más y en el 2022 gastamos más, y eso explica parte para que un inversionista que no tenga una historia de, no, es que a mí me gusta este candidato, no me gusta este presidente, sí me gusta, vea los números y diga, este país giró hacia un sitio de más heterodoxia, que es más, digamos, menos juicioso. Y Colombia y Chile lo hicieron. Esa es la parte económica. Vuelvo a insistir, separarlo y decir es que este gobierno pasado le dio por gastar plata, no es así. Claramente hubo un contexto donde Colombia no subsidia la gasolina. Yo no sé qué hubiera pasado porque hubo manifestaciones en otros países que no estaban tan inestables como nosotros. O sea que hay cosas que también el gobierno pasado tuvo que ser forzado. Pero en lo económico hay unos déficits altos que nos separan y que nos lo deben cobrar en términos de los activos financieros. Bueno, entonces ahora pasemos, Felipe, al tema político. Y uno se encuentra, digamos, con varias tensiones. Todo lo que está pasando con la industria de hidrocarburos y minera, que son pues los grandes generadores de divisas para el país, o grandes generadores de divisas para el país. Los anuncios del presidente
Petro sobre impuestos a los capitales golondrina, las críticas que le hace al Banco de la República. Viene ahora el anuncio de la ministra de Trabajo diciendo que va a haber un control de precios. Estamos en medio de una discusión de una tributaria que, si bien puede ser un buen mensaje en materia de juicio fiscal, pues de pronto para algunos inversionistas dirán, uy, me van a pegar muy duro frente a las inversiones que yo pueda hacer, por ejemplo, en empresas. Y vienen otros escenarios. ¿Qué está viendo usted en esas discusiones que se han dado alrededor de política mineroenergética, de tributaria, de controles de precios o de control de cambios frente a lo que está pesando hoy el precio del dólar? Claro, ahí viene esta amalgama que hay entre política y economía. Entonces uno, claro, uno dice, listo, llega el nuevo gobierno con unos números que se han enrarecido, se han dañado en el gobierno anterior, y están en el reto de decir qué va a hacer, qué tan ortodoxo, qué tan heterodoxo va a ser. Y hay unos planes, por supuesto, unas propuestas que también hay que decirlo porque hay gente que argumenta, no, pero es que si es lo prometido en campaña, pues es algo que ya se sabía, no es algo nuevo. Y no es cierto porque llega un nuevo gobierno con el menú de un restaurante, no llega diciendo voy a traer 2 platos que son muy ricos y para que ustedes los prueben. No, esto es un menú entero porque las propuestas fueron disparándose por a todos lados con una reforma tributaria de 70 y pico billones. Entonces, lo que cuando llega el nuevo gobierno, entonces los inversionistas en general decían, bueno, ¿qué es lo que usted va a hacer de todo eso que dijo? Sabiendo también que en campaña es un discurso y ya siendo presidente el gobierno ya es otro discurso, y llegamos a enterarnos de que no, de que en realidad sí se quiere tratar de hacer todo y son muchas cosas al mismo tiempo y hay unas cosas vitales para el desarrollo de Colombia que en serio en los números no dan por ningún lado, como es el tema de los hidrocarburos, como es el tema de la exploración de petróleo y gas, que no hay forma, digamos, que Colombia pueda hacer eso de la forma en que lo está planteando, digamos, como una regla de desde hoy no hacemos nuevos contratos, ese tipo de cosas, no hay forma de que Colombia sobreviva. Entonces, cuando uno hablaba con los inversionistas internacionales antes, ellos estaban muy tranquilos y el reflejo de eso es que la plata y la inversión que ha habido, por ejemplo, en los bonos del gobierno en Colombia los últimos 12 meses es histórica y nos la ha traído la plata antes de que el nuevo gobierno tuviera probabilidades de ganar y después de que ganó también han seguido trayendo la plata. Entonces ellos estaban con un discurso muy tranquilizador cuando vienen y oyen primero, no, es que lo de la exploración es totalmente en serio y es ya y bueno, y cómo son los números después, no, vamos a mirarlos, entonces uno no entiende tampoco porque no sabe cuál es el plan de largo plazo, pero se quiere hacer ya y después comienza, ese, digamos, yo hablo mucho de la exploración porque me parece el tema más delicado y como que no cuadran las cuentas y que no lo entiendo, porque ahí es lo que le decía un poco, cómo un país en este momento puede aprovechar y puede defenderse del movimiento global, dígale sí a la exploración, haga la exploración responsable, lo que quieran, como lo va a hacer Brasil, y se frena eso. Entonces el mensaje más importante es el tema de la historia de la exploración, que es lo que más ha generado ruido, pero aparte de eso, comienza uno a ver que entonces por ahí alguien habla de control de precios y otra persona dice no exploración tampoco de gas, pero el ministro de Hacienda dice, no, yo creo que esas cosas sí hay que pensarlas y esperar un poquito para estudiarlas. Y entonces, y el mensaje, digamos, el de que de pronto podría ser una buena idea poner unos impuestos a los capitales para que no se vayan, que es como el ejemplo, es como decirle, yo quiero mantener mi restaurante relativamente lleno, la idea es cerrar las puertas un rato para que la gente no pueda salir, que no tiene mucho sentido. Eso eso fue lo que detonó, de hecho, que en bancos como JP Morgan dijeran, vendemos Colombia. ¿Por qué? Por los trinos. O sea, como una cosa, un mensaje supremamente directo, como los trinos, pero los números, todo el resto, no, los trinos. Entonces, en general, todos estos elementos se han reflejado en el dólar y los números están. Entonces uno dice, bueno, ¿qué números hay? Bueno, desde junio, desde las elecciones, la moneda colombiana ha perdido 20%, solo contando desde junio, y es la moneda más devaluada en el mundo. Ahí sí no, venga, que es que de pronto el yen es parecido. No, nadie es parecido a nosotros. La libra y el yen se devalúan la mitad de nosotros en estos 3 meses y poquito. Y Colombia se destaca, entonces uno sabe que está eso, pero entonces la gente dice, no, es que el dólar de pronto, no sé, hay formas de medirlo, si yo lo mido ahorita o lo mido desde el principio de año me puede dar diferente, pues vea el riesgo país en Colombia
en este momento es el riesgo más alto de toda la región, cosa que no ha sucedido en 20 años. Cuando hablo de la región, no hablo de Venezuela, ni de Chile, ni de Venezuela, ni de Argentina, ni de Ecuador, hablo de los países comparables. Ya tenemos un riesgo país que no habíamos visto en 20 años y unas tasas de interés que Colombia se está financiando 200 o 300 puntos o 2 o 3% por encima del resto de la región. Entonces, claramente ha habido una reacción a estos mensajes políticos que le dicen a uno de esas variables internas, que yo le decía, esos 10% interno fácilmente de la devaluación por el año tan particular, que es un año muy bueno para Latinoamérica, pues uno dice más de la mitad es ruido político, ha sido susto político por esos mensajes cruzados y por la gravedad de los mensajes si llegaran a materializarse. Felipe, ¿qué pasa con el aumento de tasas del Banco de la República? ¿Por qué eso no se traduce en más dólares? Eso es muy interesante porque, claro, porque entonces, hombre, aquí es muy difícil y no hay nadie que sea totalmente insesgado y que todos opinemos desde la pureza. Claramente, algunos tenemos algunas ideas particulares de qué debería ser, sí que no. Entonces, un argumento con el Banco de la República es, no, el tema del dólar es del Banco de la República. Eso es desde cuando es tema del gobierno. Por supuesto que el dólar es el dólar, el precio del dólar, piensen, es como el precio de la acción, de la acción de una empresa que se llama Colombia. Entonces, pues, ¿de qué depende el precio de la acción de Colombia? Pues, sobre todo de lo que haga el gobierno, o de las señales que dé el gobierno y lo que le pase a la economía. Entonces, claramente no está en manos de ningún banco central darle una dirección al dólar. Es muy difícil. Pero claro, en algún momento el Banco de la República puede decir, oiga, ya la volatilidad del dólar es muy alta, ya me preocupa y voy a tratar digamos, aminorar esa volatilidad y tratar de intervenir. El riesgo es cómo interviene de forma, digamos, de forma dramática. Tiene dos herramientas: la tasa de interés, y es lo que ha estado haciendo, pero no lo está haciendo por el dólar, sino lo está haciendo para controlar la inflación, pero al mismo tiempo ayuda al tema del dólar. Entonces el Banco de la República ha tenido que ir subiendo la tasa para controlar la inflación, pero también dando una señal a la gente: tranquilos, que vea, esta tasa está súper buena para que traigan la plata, no se la lleven. Al mismo tiempo trata de controlar el dólar. La última reunión del Banco de la República, que subió tasas menos de lo que el mercado estaba esperando, el dólar se disparó. Entonces el Banco de la República no tiene forma de controlar el dólar, pero tiene una tarea que hacer, digamos, tiene que hacer un acompañamiento para el tema del dólar, que es vía tasa de interés, y es subirla lo suficiente para que haya credibilidad en nuestra moneda y al mismo tiempo que controle la inflación. Pero el Banco de la República sabe que tampoco se le puede ir la mano, porque el próximo año sí o sí hay desaceleración económica en Colombia y puede ser fuerte dependiendo de estas variables. La otra herramienta que tiene el Banco de la República son las reservas. Las reservas internacionales es una plata que tiene el Banco de la República, que no es del gobierno, que el Banco de la República ha ido aumentándola, y que es una plata, digamos, imagínense los ahorros de uno para el momento más crítico en la vida. No son los ahorros para estudiar, no son los ahorros para pagar la casa, no, son los ahorros para si algo muy grave pasa. Esas son las reservas. Las reservas uno no las usa a no ser de que realmente tiene que entrar a defender la moneda y a hacer una intervención importante, y es en los momentos más críticos. Chile ya lo hizo. Chile hace los últimos 3 meses llegó y se gastó la 40% de las reservas, que es mucha plata, para tratar de detener la devaluación. Le funcionó, la detuvo un poco, como 3 o 4 puntos porcentuales de los 15 o 14 que puede ir perdiendo, pero eso es una pistola con 6 balas y ellos se gastaron 3. Entonces el Banco de la República podría en algún momento decir: sí, voy a comenzar a usar algunas operaciones para las reservas. El mensaje es: eso no tiende a ser muy bueno, digamos que si es mucha, si se gasta la mitad de las balas, puede que trate de frenar un poco el dólar, pero si el movimiento sigue a nivel global, lo que va a decir el mercado es: vea tan bonito ese dólar en Colombia, que me lo bajaron y me lo están dejando comprar más barato. Entonces puede ser contraproducente, pero esas son las dos herramientas: tasa de interés y tasas, digamos, uso de reservas, pero ninguna le da dirección al dólar. Lo único que hace es tratar de frenar un poco y aguantar el entorno global y el entorno interno que se está viviendo. Usted me corrige si llego a decir alguna cosa que no sea cierta, y un poco es la interpretación que yo tengo. El lunes festivo, el Ministerio de Hacienda anuncia que va a suspender la subasta de títulos de deuda pública, que va a suspender los TES, y para lo que resta de este año. Uno pensaría que eso es una buena decisión. Es un gobierno sensato que dice: tengo plata suficiente para lo que resta del año, no me voy a endeudar porque no voy a presionar más la deuda pública, pues que ya está muy alta, voy a ajustarme a la regla fiscal
Y reconozco que, como usted lo menciona, las tasas afuera están muy altas. Entonces voy a hacer un gobierno prudente. Y el martes el dólar se disparó. Sí. La pregunta acá del millón, Felipe, es, ¿se perdió la confianza? Digamos que sí hay cuando uno ve, porque la mayoría de gente ve el dólar, y es lo que, así uno no esté metido en el tema del dólar, todos le pueden decir a uno más o menos a cuánto está el dólar en Colombia, seguro. Pero al lado del dólar hay una gran crisis que se está viviendo en tasas de interés. Hay una crisis. O sea, las tasas de interés que está pagando Colombia, como les decía, se desconectaron del resto de tasas, porque también hay una subida de tasas a nivel mundial, se desconectaron y se aceleraron igual que el dólar. Entonces la financiación del gobierno está comprometida, y las tasas de interés que, por ejemplo, pagamos en dólares, para los bonos en dólares, a 10 años, digamos, para darles un ejemplo, están, ya les decía, muy por encima de los de la región, y para buscar un país que pague más tasa de interés que Colombia, uno tiene que ir a buscar a Turquía. Tiene que ir a buscar unos países muy raros, o sea que claramente sí hay una pérdida de confianza, y también se ve en un indicador que es el de riesgo país, que en palabras sencillitas es un seguro que la gente puede pagar. Yo compro un bono de Colombia y pago un seguro por si el gobierno decide no pagarme la plata, que eso es un evento que tiene muy poca probabilidad, pero existen seguros para eso, como el de la probabilidad de que lo coja un carro, pues es bajita, pero existen seguros para eso. Entonces, esos seguros para Colombia están en este momento están muy por encima de todos los de Brasil, de México, se fueron muy por encima, y Colombia llevaba 20 años muy parecidos, como les decía. Al punto que en este momento se está negociando como si fuéramos un país más como B+. O sea, en la escala de calificaciones, el ruido que hizo Colombia fue cuando pasó de triple B-, que era grado de inversión, a doble B+. Cada grupito de letritas tiene un más, un igual y un menos. Entonces Colombia bajó un escalón de triple B- a doble B+, y ese fue el ruido. No todas las calificadoras lo hicieron, pero bajamos de calificación y perdimos el grado de inversión. Un escalón muy importante lo perdimos, pero los bonos se están negociando en este momento como si fuéramos 3 escalones más abajo, sin que las calificadoras lo hayan hecho, pero el precio de los bonos lo está haciendo. Entonces, sí hay una pérdida de confianza, se nota en los activos. La medida de emitir menos bonos fue un anuncio bueno, como usted decía, Carlos, el mercado dijo, buenísimo, pero ese no es el tema es otro, y la respuesta fue muy radical, fue muy, yo le vendo, yo aprovecho, y cada noticia buena yo aprovecho y vendo más Colombia, porque lo que se necesita realmente es un mensaje unificado acerca de estos puntos neurálgicos que son, y que el ministro de Hacienda Ocampo los ha aclarado. O sea, si yo leo un párrafo del ministro de Hacienda, digo, ahí está todo lo que uno quisiera oír y aclarar y calmar al país, porque todo lo que él dice, él va a todos los puntos. En el último mensaje que dio hace un par de días, dijo, aquí no va a haber control de capitales, aquí se va a cumplir la regla fiscal, aquí se va a diversificar las exportaciones, pero se va a tener cuidado con el tema de la exploración. Él dijo todo lo que uno quisiera oír. O sea, si yo le fuera a escribir un discurso, le hubiera dicho, diga exactamente, está perfecto. Pero claro, como ha habido tantas voces y aún no se sabe muy bien, al final de cuentas, pues las decisiones tienen que ir pasando, tienen que ir tomándose, entonces no está teniendo la repercusión que uno quisiera. Digamos, el mensaje más directo sería que el presidente dijera exactamente lo mismo que dijo el ministro de Hacienda, y ahí el país comenzaría a tomar mucho más forma. Pero en este momento, el discurso del ministro de Hacienda es un discurso muy adecuado, que tiene muy poca credibilidad si no hay más, digamos, cohesión en el gobierno. ¿Se puede reconstruir la confianza, Felipe? Sí, digamos que yo creo que sí. Un paso es la reforma tributaria. La reforma tributaria, así uno le guste o le guste menos, o piense que tenga unos efectos que no sean tan buenos para el crecimiento a largo plazo del país, van a dar un número bueno de reforma tributaria, ¿no? Van a ser 10 o 15 billones, ¿no? Los 22, de pronto los 22 sea mucho, pero vamos a hacer 10 o 15. No queremos ahogar a la economía, pero mire que tenemos una plata para hacer nuestros planes sociales. Ese puede ser un paso. La reforma tributaria en realidad nadie la está discutiendo en los mercados financieros, pues porque están asustados por los trinos y por los mensajes y por los temas más coyunturales. La reforma tributaria es muy importante. Es un paso. Entonces, ese es un primer paso. Para mí es muy importante, y yo creo que para todo el mercado, y es lo que decía que es mi obsesión, es el tema de la exploración petrolera. Si se diera un mensaje de
mire, sí lo vamos a hacer responsable, pero entendemos que esto es parte clave de la, digamos, de la subsistencia del país en este momento, cambiaría muchísimo el entorno. Para mí ese es el talón de Aquiles, que en un boom de materias primas, que nos llegó un cuarto de hora, ¿no? Que no veíamos en 10 años, o más tiempo, decíamos en ese momento, en el cuarto de hora del petróleo, decir, no, es que a nosotros ya no nos interesa el tema del petróleo. Y yo entiendo que hay gente que argumenta y dice, no, es que no es ahora, hay todavía unos contratos por usar y eso nos da un tiempo. Sea lo que sea, el hecho de cortar la exploración de una vez le pone un límite a Colombia en petróleo, ya sea en 10 o en 15 años, se lo pone. Y Colombia necesita petróleo por los próximos 30 o 40 años y necesita ingresos petroleros, o ingresos que se parezcan a los petroleros en los siguientes 3 o 4 décadas. Entonces es un salto al vacío que todavía es difícil de que se entienda. Entonces para mí, apoyo del presidente a todo el discurso del ministro de Hacienda y un discurso de exploración, si quieren, pongan la palabra responsable o la palabra que suene, que están muy pendientes de que toda esa plata se va a usar para diversificar el país, que además se necesita. O sea, ¿cómo hace Ecopetrol para diversificarse? Si le dicen, oiga, necesito que usted produzca en 20 años, en 15 años energías renovables, hágale, listo. ¿Qué plata va a usar? Pues la plata del petróleo, ok, pero ¿y qué hay con el petróleo? Que usted lo deje de producir. Es muy difícil porque ¿qué hacen los mercados? Dicen, usted es petrolero y en 20 años no va a tener petróleo, entonces ¿yo qué hago? Entonces hay que mejorar ese discurso en esos dos temas y yo creo que se reconstruye mucho la confianza. Y como le decía Carlos, yo creo que hay un entorno, sí, un entorno terrible los próximos 6 meses, difíciles, volátiles y una desaceleración económica que viene, pero hay unas señales, más bien, más que un entorno, hay unas señales de mucho interés por Latinoamérica. Y si uno mueve las fichas correctas, la gente va a traer plata, dinero, plata a Colombia como lo estaba haciendo los últimos 8 o 12 meses. Solamente hay que ajustar esos mensajes y que el gobierno le dé prioridad a otras cosas y se apalanque con toda esta historia del petróleo y el apetito por Latinoamérica para hacer el resto de agenda que tiene y seguro que las cosas nos va a ir mucho mejor. Ya vimos la parte macro y quiero aprovechar usted su conocimiento micro. Y es, uno empieza a ver en redes una cantidad de cosas que ya uno no sabe si preocuparlos o generarle algo de hilaridad. Y es que uno empieza a ver en redes memes que dicen, no me importa el dólar, gano en pesos y gasto en pesos. ¿Por qué eso no es cierto y por qué nos está pegando a todos un dólar casi que a 5.000? O sea, primero, no el efecto directo del dólar. Primero, cuando usted vea que el dólar está arriba, haga de cuenta que todo el resto de variables, digamos, de activos financieros están acabados. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las tasas de interés están altísimas, que el gobierno está pagando mucho más plata, que le toca pedir más prestado, que le cuesta conseguir para los planes sociales, que le va a tocar hacer reformas más adelante porque no tiene plata. Entonces, inmediatamente usted va al dólar arriba. Imagínense que el gobierno tiene menos plata automáticamente, más deudas automáticamente, y eso al final es el crecimiento del país y los planes sociales. O sea, de una vez le pega a uno, no porque el dólar le pegue directamente a algunas variables, sí, otras simplemente porque las tasas de interés se suben y eso es costosísimo para el país. Entonces, ya de una vez eso nos pega. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que ver que le pega mucho más cerca? Todo lo que uno consume en dólares. Y dice, pues yo no consumo nada en dólares, yo consumo en pesos, como usted dice, sí, pero pues que nosotros no producimos todo eso que usted compra, desde zapatos, no, algunos los producimos, otros no, hasta cualquier tipo de comida. El 30% de la comida es importada. Entonces, inmediatamente el dólar se sube, uno sabe que eso es un efecto en la inflación. Y esa sí la vivimos día a día. Y de hecho, los países que están girando en inflación, que por fin se les está acabando la tortura de la inflación, son países con moneda fuerte, como Brasil, como México, no Colombia. Entonces ahí de una vez el bolsillo de uno le pega la inflación. ¿Qué sigue? Hombre, si la inflación se sube, el Banco de la República sabe que una inflación que se descarrile es el costo más alto que hay para las personas, porque no es que se descarrile ahorita, es que después cuando baje ya no vuelva a bajar al 3, sino que baje al 5. Y entonces ahí ya es un problema, porque se vuelve la inflación 5 en el largo plazo y ya no 3. Entonces, por eso el Banco de la República tiene que actuar. Entonces, seguido al tema de la inflación, viene el tema de tasas de interés. El Banco de la República trata de controlar ese costo de la inflación, sube las tasas de interés y no acto seguido, pero sí 8 meses o 12 meses después, desaceleración económica fuerte en Colombia. Entonces, ese dólar alto termina llegando hasta una desaceleración económica que es la que nos tenemos que preparar para el 2023 y parte del 2024, en donde este boom que vamos a tener va a haber una resaca
y la economía va a crecer menos. Yo creo que cuando la economía esté creciendo menos ya el dólar no va a ser problema, el dólar ya va a estar calmándose, pero todos los efectos que vamos a estar viviendo económicos van a ser de este choque que estamos viviendo ahora de inflación junto a dólar, junto a aversión a invertir en el país, se termina viendo en la economía un año después y es lo que vamos a vivir los próximos, no sé, 12 o 16 meses. Felipe, para una persona común y corriente, eh, un ejercicio sencillo de en qué invertir, como cuando lo molestamos a usted para que nos diga, vamos a invertir en esto. Hoy con un dólar bordeando los 5.000, ¿en qué puede uno hacer con dólares y qué no puede hacer uno con dólares? En temas de invertir, o sea, claro, decir hasta dónde va a llegar al dólar y todo es difícil, pero lo va a tratar de hacer. Pero en temas de inversión, hay cosas que están pasando muy interesantes, que pasan durante una crisis. Y es, por ejemplo, las tasas de interés. Entonces, uno puede ir y comprar un CDT a 1 o 2 años, no cosas muy lejanas, al 16%. 16%. Eso es mucho más que la inflación, mucho más que la inflación de largo plazo del país, que seguramente si no es 3 será 4 o 5, pero no va a ser 10, ¿no? En algún momento va a bajar. Entonces uno comienza a ver unas oportunidades de inversión tremendas ya en bonos, porque los bonos son los que más sufren por la inflación y después sufren por el ruido político que se ha vivido. Están pagando tasas muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo malo? No, este señor dice que la economía se va a desacelerar. Bueno, pues cuando se desacelere la inflación va a bajar al 8 o al 7 y usted va a tener un bono al 15 o al 16. ¿Qué termina pasando? Pues que ese bono termina rentando, ¿no? Para la gente que no sabe de bonos, de pronto sea un poco más enredado, pero un bono que uno compra a tasas del 16% con una inflación a esta, si la inflación baja, el bono se valoriza y termina uno invirtiendo a 20%, a 22% en bonos, en renta fija, en bonos que emite un banco, un CDT, a 1 año, a 2 años, terminan siendo muy buenos retornos. Entonces, en este entorno en el que uno dice es el fin del mundo, las desaceleraciones económicas son súper amigables con los bonos, porque bajan la inflación y esos bonos uno los compra a tasas muy altas. Entonces, por ahí hay una gran oportunidad y les cuento, los fondos de pensiones siempre y los fondos de seguros de vida, los fondos de las aseguradoras, siempre han tenido el problema de, oiga, ¿cómo hacemos estos últimos 10 años para invertir, para poder invertir a una buena tasa, que realmente la gente se pueda pensionar bien? Y pues no existía, porque las tasas estaban muy bajitas. Estas son las tasas que sirven para eso. Las tasas del 16%, del 15% le dan a uno un muy buen retorno, ya sea para los próximos 2 años o para los próximos 5 o 10 años. Entonces, ojo con eso, que es muy interesante. Y por el lado del dólar, que es la parte difícil, yo tengo una historia del dólar. Yo creo que el dólar sí tiene 6 meses complicados, pero ya en estos puntos, a estos niveles cercanos a 5.000 pesos, yo me siento incómodo comprando por la historia que nosotros creemos. Nosotros creemos, sí, el dólar puede estar por encima de 5.000 un rato, pero cuando terminan las recesiones, lo que tiende a pasar es que el dólar se sube muy rápido y después se baja muy rápido. Entonces, uno se siente en el fin del mundo y posiblemente se sienta, vuelvo a insistir, los últimos 3 o 4 meses. Y como está el tema político, entonces la gente dice, no, es que esto no es una recesión, sino esto es solamente lo político. Y ya dije, no, son partes. Entonces la gente va a decir, no, es que el país se acabó y no es cierto. Pues, digamos, hay un momento de estrés, pero digamos, también hay un momento de estrés global. Entonces mi mensaje, como para resumirlo después de tantas palabras, es, yo creo que el dólar sí va a estar por encima de 5.000 un tiempo, es la parte difícil, ¿cuánto tiempo? Yo digo, no, los próximos 6 meses van a ser enredados, pero yo me imagino un dólar después bajando debajo de los 5.000 y no sé, dependiendo ya de los discursos internos, puede ser un 4.600 o un 4.200, dependiendo de qué tanto se coja ese buen viento que hay a nivel mundial. Entonces, cuando me dicen, compramos dólar, ¿no? Nosotros sí recomendamos comprar dólar porque veíamos el tema de la recesión, no porque creímos que iban a haber ciertos trinos y cosas así, pero eso era abajo de 4.000 o a 4.200. Ya aquí a 4.800 yo digo, sí, siempre es bueno tener algo de dólar como diversificación, pero ya en los 5.000 y cosas así yo preferiría, es muy difícil, yo diría no, yo diría es demasiado el estrés ahí para estar comprando dólar. Y más bien, como le digo, Carlos, yo me imagino en 12 meses el dólar por debajo de los 5.000 o yendo hacia los 4.500. Y obviamente hoy no se endeude ni en dólares ni en nada. No se endeude por la desaceleración económica, o sea, se ha moderado. Hombre, Colombia está bien, Colombia, el presidente ha dicho que Colombia puede entrar en recesión, puede que sí, pero sería algo muy particular, no es nuestro rollo, nosotros, es de las economías del norte, las guerras, cosas así, no es nuestro tema. Y las materias primas nos van a ayudar mucho, por eso vuelvo a insistir, es que no entiendo cómo esto que nos da la mano y que nos puede ayudar ahora
¿por qué no esperamos un poco? Pero yo no me imagino una desaceleración tan agresiva en Colombia, pero sí, uno, pues si uno espera una desaceleración económica, pues cuando hace proyecciones dice, bueno, el próximo año de pronto mi empresa debería facturar un poco menos, yo debería tomar un poco menos de crédito, aprovechar a ahorrar, porque las tasas son increíbles para ahorrar, son muy interesantes para ahorrar más que para pedir prestado. Y eventualmente en el 2024, cuando va a arrancar de nuevo la economía ya con fuerza, y yo creo que le va a ir muy bien, digo, incluso para gente con un espíritu más aguerrido, la renta variable, ¿no? Las acciones, que no están, pues que han sufrido 10 años, como les dije, son 10 años, no es estos últimos 6 meses que sí nos ha ido a Colombia en acciones, también le ha ido peor que al resto del mundo, porque también ha habido un efecto en los anuncios. Ecopetrol, por ejemplo, fácilmente está, digamos que valiendo 50% menos que el resto de las petroleras solo por el anuncio de no exploración. Para mí eso es muy, muy serio. Pero las acciones también yo creo que van a ser muy, muy interesantes. Después de cada recesión global, la del 2008, la del 2020, las acciones en Colombia rentaron 100, 200% los siguientes 2 años. Eso es para un espíritu más fuerte. Yo no, ahorita no tengo acciones para ser totalmente transparente, pero yo sí creo que los próximos 3 o 4 meses comprar acciones puede ser una gran inversión para el corto y para el largo plazo. Entonces también me gustan mucho. Pero ahorita no, porque yo estoy esperando todavía más estrés los próximos, como les digo, el próximo trimestre. Creería que todavía va a haber ruido. Para terminar, Felipe, y voy a un triple salto mortal. Usted ha venido hablando de que viene la desaceleración y que vamos a enfrentar unos meses bastante complicados, incluso hasta el 2024. Sin embargo, el dato que sacó el DANE esta semana de agosto, pues fue realmente sorprendente porque no muestra la tendencia cayendo, sino que repunta. ¿Qué fue lo que pasó en agosto? Y usted cómo está viendo un poco ese escenario del comportamiento del crecimiento de la economía. Eso ha sido una sorpresa. A mí me sorprende que cuando pasan estas cosas, los economistas no actuamos sorprendidos. Es como, no, tranquilo, eso es normal. Es sorpresivo. O sea, realmente la fortaleza de la economía colombiana es tremenda. Eh, yo creo que no hay, pues, o sea, no es por dañar la historia, está muy bien, y se ha reflejado incluso en variables como el desempleo, que también ha mejorado, pero detrás de eso, digamos, cuando usted ve el truco de magia de un mago, usted siempre que le cuentan la historia, dice, esto no es tan asombroso como yo pensaba. Gran parte ha sido las ayudas del gobierno. El subsidio de la gasolina es una barbaridad y eso sigue siendo una barbaridad cada trimestre. Entonces yo creo, porque al final, ¿qué es lo fuerte en Colombia? El consumo. El consumo sigue muy fuerte y ustedes lo ven. Cuando ustedes salen a un centro comercial o de vacaciones, uno ve que hay mucho consumo. Claro, un consumo represado, de efecto pandemia, pero que no siguió vivo en el mundo, pero que sigue vivo en Colombia. Y gran parte es porque la gasolina no subió y se mantuvieron algunas ayudas. Tanto que la plata que se está gastando el gobierno en el subsidio de la gasolina puede ser 2 o 3 puntos del PIB, y lo que crece Colombia por encima del resto son 2 o 3 puntos del PIB. Entonces, esos son los elementos que han sostenido el consumo fuerte en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que le suban a la gasolina y a medida que los efectos de las tasas de interés del Banco de la República, que afectan es a los 8 meses o a los 12 meses, no afectan automáticamente, o sea, mejor dicho, el Banco de la República sube la tasa, los bancos suben la tasa inmediatamente, la tasa de crédito, de las tarjetas de crédito, las tasas de préstamos de consumo se suben. Pero el momento en que el consumidor dice ya no va a poder ir prestado, toma tiempo y son casi 8 meses. Entonces, mientras llega el efecto de las tasas de interés y mientras el subsidio de la gasolina no se quite, porque en realidad por ahora está súper subsidiada, es importante tener esos números en la cabeza: 10.000 es subsidio, 11.000 es subsidio, 12.000 es subsidio, 13.000 es subsidio, hasta 15.000 o 16.000 es subsidio. O sea que todo eso, y por eso hubo manifestaciones en Brasil y por eso hubo manifestaciones en Panamá, todo eso es subsidio. Entonces, a medida que, mientras se mantenga, pues la economía el consumidor puede todavía no sentirlo. A medida que se quite, se va a comenzar a sentir. ¿Por qué se quita? Dice uno, entonces no, subsídienla para siempre, que sería lo ideal. Porque es mucha plata que se está gastando el gobierno, como les digo, 30 o 40 millones, que aparte en algún momento puede que ya no las tenga, ¿no? Puede que sea más difícil conseguirla, pero es mucha plata, es 2 reformas tributarias o 3 reformas tributarias lo que se está gastando el gobierno para subsidiar la gasolina. La pregunta es si esa
si uno quisiera hacer eso, si uno tuviera la plata, porque la respuesta es no la tenemos, pero asumamos que si la tuviéramos, nos la queremos gastar en eso, esa es la mejor forma de gastarse 30 o 40 billones subsidiando la gasolina, que es mucho más subsidio para la gente de altos ingresos que las de medios o bajos ingresos, o hay otro uso para esa plata. Pero esa es la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿tenemos la plata? Y la respuesta es no la tenemos. Entonces, ¿para qué lo estamos subsidiando? Y la segunda es, si sería bueno gastársela en eso. Entonces, el mensaje es, Colombia está resiliente, es mucho para mí intervención, pero poco a poco se va a ir sintiendo. Y es el consumidor, a medida que suban la gasolina, ojalá la gente lo entienda que esto hay que hacerlo porque no tenemos la plata y porque no vale la pena la plata gastársela en eso. Sí es grave y generó turbulencia en el resto del mundo, pero no es la mejor forma de gastarse una plata que no tenemos. A medida que se suba eso, yo creo que Colombia va a ir sintiendo la desaceleración económica y la vamos a sentir seguramente, no sé, en el segundo o tercer trimestre del próximo año ya va a ser mucho más clara. Solo para aclarar la cifra, cuando usted habla de subsidio a 10.000, a 11.000, a 12.000, a 13.000, ese es precio por galón. Sí, no estoy hablando de billones. Ese es el precio por galón, o sea que El, a 11.000 pesos cuando llegue o a 12.000 pesos cuando llegue el precio de la gasolina, seguimos siendo subsidiados. Seguimos Ok, gastando hasta 16.000 pesos y el galón en Chile, en Brasil, está a 18, 20. O sea que hasta 16.000 pesos está el gobierno metiéndose la mano en el bolsillo. ok, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Pues muchas gracias por este panorama, por ayudarnos a entender lo que está pasando con el fenómeno económico de esta semana que fue el dólar. Mil gracias, Felipe. No, Carlos, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. No, mil gracias. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.